En Romanos 7 al 14-25 nos describe Pablo la naturaleza del pecado que habita en el hombre, que aun cuando el hombre quiere hacer lo bueno, aún termina haciendo lo malo. Nos habla de la ley, que la ley es buena y es espiritual, pero la carne contradice a la ley. Ahora, en Romanos 7, 14, 25, Pablo no describe a un incrédulo, a un creyente que vive conforme a la carne, sino describe a un discípulo victorioso que vivió un tiempo en la ley y no pudo vencer la carne con la ley, porque la carne era espíritu, pero se puede vencer la carne viviendo en el poder del espíritu gracias a Jesús de Nazaret. Ahora, para explicar la carne, aquí es el cuerpo humano caído, corrupto, junto con toda aquella concupiscencia. Esta carne no fue creada por Dios, sino que es una mezcla de lo que Dios creó y el pecado, el cual es la vida de Satanás. El maligno contaminó lo que fue la primera creación de Dios, introduciendo la maldad. Dios creó un cuerpo de un hombre humano como un vaso limpio, perfecto, sin maldad. Pero al momento que Adán y Eva, al comer de lo bueno y lo malo y desobedecer a Dios, la maldad vino a morar en su cuerpo, y este vaso fue corrompido y convertido en pecado personificado en su carne, haciéndolo allí el hogar del pecado, el cuerpo humano, y reinando y señoreándose ilegalmente, dominando al hombre y obligándolo a hacer lo que a él no le gusta. Este pecado que reside en todos los hombres, el cual es la naturaleza maligna que no se puede cambiar, es lo que constituye a los pecadores. Ahora Jesús nos habla de que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, en Juan 3, 6. Él nos habla que para poder vencer a este mundo y al pecado y a la carne, era necesario volver a nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. En Romanos 7, 14, 25 Él no describe a un incrédulo o a un creyente conforme a la carne, sino que Él describe a un discípulo victorioso que vence la carne viviendo en el Espíritu. En Romanos 7:15 está escrito: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice, porque harías lo que no entiendes. Aquí Pablo no describe el cometer pecado de manera consciente. Conscientemente es ceder ante los deseos de la carne, porque cuando comete pecado de forma consciente, entonces sabes y entiendes muy bien lo que estás haciendo. Él se refiere a esto, a los pecados inconscientes. Los Romanos 7:23, que dice que otra ley en mis miembros, Pablo explica que él vivió una vida crucificada, no sirvió a la ley del pecado con su mente. En Romanos 7:25, según él agradó a la luz que tenía, se deleitó en la ley de Dios, en el hombre interior. En Romanos 7:22, eso significaba que se deleitó en el amor, en la bondad, en la misericordia. Esa era la actitud de su mente, la cual servía a Dios para estos deseos pecaminosos. Alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece, porque su mente aprueba la acción. La concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. La concesión sucede cuando en nuestra mente estamos de acuerdo con el deseo. Entonces da a luz el pecado, dice Santiago del 1 al 14 al 15. Tal persona sirve
a la ley del pecado con la mente. La ley es espiritual, pero Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado. Con su mente servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien en su carne, en Romanos 8:18. Así que con su carne no podía hacer otra cosa que servir a la ley del pecado. Su mente, cual servía a Dios, estaba contra la carne, la cual servía al pecado. Y eso creó un conflicto de voluntades entre el cuerpo y la mente, en Romanos 7:23. Pablo nos está hablando de una vida que llevó cuando él vivía bajo la ley. Él nos dice que cuando vivía bajo la ley, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí, en Romanos 7:17, no era Pablo, su mente consciente, que hizo las cosas que odiaba, sino que era el pecado que moraba en él, en la carne, en Romanos 7:17. No lo había visto, no había concebido la luz sobre ese pecado. Por eso exclamaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7:24. Pero él mismo se da la respuesta. Él luego, después de su disertación sobre el pecado de la ley, él da la respuesta a la salida, la mente de un discípulo espiritual. Él nos habla, Pablo, y responde a su propia pregunta. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro, en Romanos 7:25, antes que Jesús viniera y nos diera un ejemplo que podemos seguir, no era posible que los seres humanos vencer sobre el pecado de la carne. Pero ahora Jesús nos había dado el poder del Espíritu Santo, el cual nos puede mostrar el camino a través de la carne. Gloria a Dios. Así como Pablo, nosotros también recibimos una nueva mente cuando nos arrepentimos y empezamos a servir a Dios. Y ya no somos nosotros los que servimos al pecado. Lo que viene a nuestra carne no lo cometen voluntariamente. Cuando estamos en Cristo Jesús, servimos a la ley de Dios con nuestra mente. Entonces no hay condenación si hacemos todas cosas que aborrecemos. Romanos 8:11. No somos condenados por ser tentados, por tener el sentimiento que nos seducen a pecar, ni por acciones que podemos haber hecho sin que pasaran primero por nuestra mente consciente para poder elegir. Sin embargo, está escrito, necesitamos hacer morir las obras del pecado por el Espíritu, entonces viviremos. Romanos 8:13. Aquí se trata de ser siervo del Espíritu, y el Espíritu nos muestra el pecado. Él nos guiará a toda verdad y nos dará poder que necesitamos para vencer. Si somos fieles y obedientes a las órdenes del Espíritu, entonces venceremos, y venceremos con el tiempo cada vez más de nuestra naturaleza humana y pecaminosa. No podemos ser más perfectos o servir a Dios en un momento más allá del agrado de la luz que hemos recibido, pero tenemos que andar en el Espíritu. Eso quiere decir que tenemos que actuar de acuerdo a la luz que hemos recibido. Entonces veremos más de esa carne, de ese cuerpo de pecado, que con el tiempo debe ser destruido. Nos consideramos muertos al pecado, dice Romanos 6:11. Así que cuando en la luz de Dios se nos revela una nueva área, entonces ese pecado también será crucificado. Así somos discípulos de Jesús.
negándonos nosotros mismos y tomando nuestra cruz cada día. En Lucas 9, 23 al 24. Es glorioso andar en este camino. No deberíamos sentirnos mal cuando Dios nos da más luz y llegamos a ver a nuestro pecado en esa luz, sino que debemos regocijarnos y ser felices, pues ahora podemos hacer algo con respecto a este problema, con respecto a eso. Ahora podemos hacer morir las obras del cuerpo por medio del poder del Espíritu, en Romanos 8:13 y Santiago del 1 a 2 al 3. No lo hacemos nosotros mismos por nuestra propia voluntad, sino por el poder del Espíritu Santo dado por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo tenemos que hacer por el poder de Dios, del Espíritu. Entonces estamos en el camino de la santificación. Cada vez más somos liberados conforme destruimos nuestro cuerpo de pecado, que sucede poco a poco y es reemplazado por una nueva creación, por las virtudes de la vida de Cristo y su naturaleza divina. Nos habla que en Romanos 5:5, 6 al 5 al 6 y 2 Corintios 4 al 10 al 11 nos habla esto. Pues recibimos luz. Recibir la luz, que significa el Espíritu Santo, que te da la revelación sobre algo. Por ejemplo, sobre tus defectos. Puedes recibir luz sobre tu propio pecado y hacerte ver que eres egoísta y orgulloso, y así otros pecados. Pero Él mismo te hará vencer ese defecto, ese pecado. Y también te puede referirse a recibir más entendimiento y más sabiduría, que te dará poder vivir la vida más en santificación. Eso se llama revelación de la palabra de Dios. Salmo 119 al 2 y 130. Por eso, el pecado que mora en ti, antes en la ley no lo podíamos vencer, pero con el poder y la gracia del Señor Jesucristo dada a la iglesia, a nosotros, a sus amados, es posible vencer los defectos y el pecado que hay habita en ti y caminar a la santificación con las virtudes de la vida de Cristo. Amén.